Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a continuar con el capítulo del derecho colectivo. Habíamos grabado 3 módulos o 3 clases. La primera de ellas referente a la parte general del derecho colectivo. Les hablé el concepto de derecho colectivo, qué comprendía la división del derecho colectivo, los principales principios del derecho colectivo, los caracteres del derecho colectivo, cuál era la tutela constitucional y legal del derecho colectivo. Después grabamos 2 módulos más o 2 clases referente a la relación de asociación, o lo que es más precisamente la tutela del ejercicio de la libertad sindical referente a los antecedentes, a los modelos, a la conceptualización y caracterización en nuestro derecho, y específicamente hicimos algún análisis resumido, pero análisis al fin, de los principales institutos contemplados en la ley 23.551, es decir, la ley de asociaciones sindicales y su decreto reglamentario. Ahora bien, también entonces cuando vimos cómo estaba constituido o cuáles son la clasificación del derecho colectivo, hablamos de la tutela o la protección del ejercicio de la libertad sindical, hablamos del estudio y la tutela de los conflictos colectivos y de la negociación colectiva. También dijimos en dichas clases que hay que ver al derecho colectivo con esos 3 componentes de una manera imposible de funcionar sin la correcta y adecuada interrelación de todos ellos. Recuerden que les hice referencia a ese famoso triángulo equilátero. Les dije que era imposible el sindicato sin el ejercicio del conflicto o la huelga, y esos dos también eran imposibles si no existe un mecanismo de solución, un marco de salida del conflicto a través de lo que se da en llamar el acuerdo colectivo, la negociación colectiva o el convenio, que a veces puede que ocurra sin estar precedido del conflicto, pero sí necesita necesariamente del sindicato como una de las partes importantes. Ahora vamos a ver, entonces, vamos a hablar algo del conflicto, ¿no? ¿Cómo está constituido el conflicto? Partan de la base del conflicto que va a tutelar. Las controversias que existen, y las controversias en el derecho laboral, las vamos a clasificar en individuales o colectivas. ¿Qué diferencia? La individual es el conflicto individual es aquellas controversias que surgen de la interpretación o aplicación del contrato de trabajo. Y sus 2 partes es el trabajador individualmente y el empleador. Sus mecanismos de solución, siempre el derecho al trabajo obviamente que privilegia la negociación, pero en definitiva, si un trabajador tiene razón o no la tiene, si al trabajador tiene derecho a reclamar ciertos montos que no han sido cumplidos, ciertas cláusulas del contrato, etc. En definitiva, quien lo debe determinar o quien lo va a determinar es la justicia, es el juez. Es decir, que en el conflicto individual, indefectiblemente, concluimos en la figura de un magistrado. En cambio, lo que nos toca ahora, que es lo que vamos a estudiar en este capítulo, son los conflictos colectivos. Los conflictos colectivos que tienen por naturaleza la existencia de al menos uno de sus sujetos, que es un sujeto colectivo, es decir, un conjunto de trabajadores que están representados por una entidad que es el sindicato. Y además, ese conflicto generalmente, la solución a esas controversias o el mecanismo que se privilegia en la solución es la negociación.
Un juez no puede determinar si un conjunto de trabajadores o una actividad tienen que obtener un aumento, o el empleador está obligado a darle un aumento, o si la necesidad de mejora de ciertas condiciones de trabajo. Entonces, vamos a ver que la primera diferencia, ¿dónde va a radicar? Va a radicar en los mecanismos de solución. Y además, ¿por qué? Porque el conflicto colectivo, su virtualidad está dado por la solución a través de mecanismos de solución. Y allí es donde el acuerdo colectivo, la negociación de las partes, donde adquiere relevancia, donde es indispensable, imposible de modificar. No puede solucionarse un conflicto colectivo si no hay un diálogo entre las partes, si no se sientan, negocian, buscan mecanismos de solución. Entonces, tenemos la primera clasificación de los conflictos individual y colectivo, y que vamos a estudiar entonces es específicamente el conflicto colectivo. ¿Cuáles son los elementos del conflicto colectivo? Primero, que existe una relación jurídica preexistente al conflicto. En segundo, los sujetos, al menos uno de los sujetos de ese conflicto colectivo está dado por una entidad de naturaleza colectiva, un sujeto colectivo que va a ser el sindicato, sin lugar a dudas, representativo de la voluntad de los trabajadores. Y en tercer lugar, tiene la finalidad de modificar una situación. La finalidad es la reafirmación de ese interés colectivo que defienden la organización que lleva adelante la medida. Y en tercer lugar tenemos la intervención administrativa. En la clasificación de los conflictos lo podemos clasificar en conflictos de derechos y conflictos de intereses. ¿Cuál es la diferencia sustancial? El conflicto de derecho siempre persigue o tiene la finalidad de exigir o reclamar por el cumplimiento de una norma. ¿Cuál sería ella? El pago de salario. Cuando los salarios no se pagan en términos, ¿cuál es el leitmotiv de ese conflicto? El pago de salario, y ¿cómo lo transforma? En un conflicto de derecho. Estamos exigiendo que se cumpla con algo que está establecido, que está pactado, o lo dice, o lo establece la norma. El cumplimiento de otro tipo de normas, suministro de ropa de trabajo, cumplimiento de condiciones laborales. Y vamos a ver, observen bien esto, que este conflicto no va a dar lugar a ciertos mecanismos como es la conciliación obligatoria, porque específicamente en el conflicto de derecho no existe la huelga, lo que existe es la retención de tarea, es decir, si a mí no me pagan el salario, tengo el derecho de no cumplir el contrato. ¿Por qué? Porque la otra parte no cumplió. La exceptio non impletim contractus, entonces me da la posibilidad de abstenerme a cumplir. Pero no estoy en una huelga, estoy ejerciendo un derecho ante el incumplimiento de la otra. En cambio, el de intereses, ¿qué persigue? Es modificar una norma. ¿Qué norma? Puede ser una ley, puede ser un decreto, una norma del convenio colectivo, que es lo que suele suceder a menudo, una disposición municipal, etc. No importa el alcance, pero quiere modificarla. Ejemplo más típico del conflicto de intereses es el de naturaleza salarial, es decir, cuando queremos el aumento de salarios. Allí queremos modificar una norma. Entonces es un conflicto de interés. Y sí vamos a ver que está sujeto a ciertos mecanismos de aplicación administrativa. Es decir, conflictos de intereses, conflictos de derecho. Conflicto puede tener una variedad de características, de tipos. Primero, por su alcance, puede ser nacional, puede ser local, puede ser regional, puede ser de la empresa, puede ser de la actividad. Conflicto también puede ser, muchas veces lo hay de naturaleza internacional, los continentales, cuando hay, no hay tantos, pero han existido, diríamos, medidas de protesta por ejemplo, en algún momento era contra la fatiga, por ejemplo.
Pero vamos a los conflictos de característica más típica, y está dada por la huelga. La huelga, que es en sí mismo, es la extensión colectiva y concertada de la prestación de tareas sin concurrencia al lugar de trabajo. La huelga ha sido receptada en nuestro ordenamiento jurídico a partir del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, y fundamentalmente esa tipificación o esa incorporación que ha hecho el legislador del año 1957 se refiere fundamentalmente al derecho que tienen todos los trabajadores de ejercer la huelga. Hasta 1957 no estaba contemplada, no estaba legislada, no estaba técnicamente prohibida, pero había mecanismos y ante ciertas situaciones que se podía dar la limitación o la prohibición a ese derecho de huelga. Ya antes del año 57, cuando es incorporada por nuestro derecho, ese ejercicio del derecho de huelga, reconocimiento constitucional, se dio a partir de la Constitución mexicana de 1917. Recuerdan cuando vimos el constitucionalismo social, que hice la referencia a la Constitución mexicana, que era un poco la pionera en los derechos sociales. Francia en el año 46, Uruguay en el año 1942 también la incorporó, reconoció el ejercicio del derecho de huelga. Existe desde el año 57 en nuestro derecho la discusión de la titularidad del derecho de huelga. Pero previo a eso, una sola referencia. ¿Qué significa la huelga? O terminológicamente, ¿de dónde proviene el concepto huelga? Esa terminología de huelga surge del francés grève, que significaba la reunión de trabajadores en una plaza por allá por la Alta Edad Media en Francia, en la plaza del Ayuntamiento, que se llamaba la plaza de Grève, la cual, ¿qué hacían? Los trabajadores iban a esa plaza a la espera de que se le ofreciera mejores condiciones de trabajo a las que actualmente tenían. Es decir, era una especie de protesta en esa plaza, es decir, nos vamos a la plaza, nos constituimos en la plaza y esperamos a que nos ofrezcan otras condiciones. Entonces se decía que los trabajadores estaban en greve, estaban en la plaza, y de ahí surge, de ese término francés, se acuña la definición de la huelga. Entonces le decía que la titularidad del derecho de huelga del año 57 se empezó a discutir en nuestro derecho, más allá de que la titularidad del ejercicio del derecho de huelga es de carácter individual, si lo tiene el trabajador, el que puede adherir o no, participar, tiene que ver también con la libertad sindical. Lo que se discute es de ese ejercicio, quién convoca la huelga, quién declara la huelga, quién lleva adelante ese proceso de la huelga. Y originalmente lo que primero se empezó a discutir, si era el gremio, es decir, el gremio, el concepto del sindicato, considerado el sindicato, si lo constituye un conjunto de trabajadores, a veces inorgánico, que puede llevar a cabo la huelga independientemente del sindicato, si exista o no, etc. Entonces, se fueron dando distintas teorías. La primera de ellas, la llamada teoría inorgánica, a la cual han participado en la misma los autores Cabanela, de la Cueva, mexicano, Crotocci, Capón Fila. Dice que la declaración de la huelga puede ser llevada adelante por un grupo de trabajadores, que en definitiva puede o no estar el sindicato, que podría no estar el sindicato, y ese proceso de protesta o
de declaración de la huelga y el ejercicio es válido para nuestro derecho. Después existe la segunda de las teorías, la llamada teoría orgánica restringida, en el cual escribieron Vázquez Vialar, Justo López, Jorge Sapia, que dice que quien debe declarar la huelga y llevar el proceso de la huelga es el sindicato, pero el sindicato con personería gremial. Después existe la tercera teoría, llamada teoría orgánica amplia o plural, que dice que puede ser un sindicato, o que debe ser un sindicato, pero cualquier sindicato. Un sindicato que tenga o no personería, o sea, un sindicato con personería gremial o simplemente inscripto, podía ser el titular del derecho de llevar adelante el desarrollo y la promoción de la huelga. A su vez, aparecieron otros autores con mucha consideración o con bastante acertada su posición, que engloban las llamadas teorías intermedias y parten de la base de que la huelga es una situación de hecho. En estas, por ejemplo, quien fue procurador, quien fue fiscal general, Eduardo Álvarez, dice que hay que analizar la causa, la tipología, la finalidad y las consecuencias del conflicto para encontrar una solución. Y en realidad es así, pero ¿por qué? Porque muchas veces el conflicto surge a partir de la iniciativa del sindicato, en forma concertada con los trabajadores, es decir, una inquietud que surge del malestar de los trabajadores o de la necesidad de los trabajadores correctamente receptada por el sindicato. Y otras veces el sindicato en ese lugar puede ser un establecimiento no existe, o bien si existen los intereses de quienes conducen el sindicato no está acorde con la voluntad de los trabajadores, y allí radica un verdadero problema. ¿Por qué? Porque si los trabajadores van al paro o decretan la huelga por un conflicto de intereses, independientemente de la voluntad del sindicato, y este hace caso omiso, ¿quién resuelve el problema? Es decir, ¿quién lleva adelante no solamente las negociaciones, sino la salida, que generalmente tiene que ser por la vía convencional de un acuerdo colectivo o de un convenio o la modificación de alguna cláusula del convenio? El sindicato no está. Y en realidad, quien está a cargo de la resolución del conflicto lo que necesita es, por la paz social, por el interés de los trabajadores, por la producción, es solucionar el conflicto. Toda esta, se los he hecho muy breve, disculpen, pero los tiempos son así en esta modalidad de las clases que tenemos que dar, parece haber encontrado, por lo menos, una solución que algunos no han compartido, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace unos años atrás, en un caso Orellano, contra Correo Oficial de la República Argentina, determinó que quien está facultado para promover, desarrollar y llevar adelante el conflicto es el sindicato. Es lo que le decía, englobado con la con una de las teorías orgánica amplia o plural, llamada amplia o plural, por el cual entonces cualquier sindicato, tenga o no personería, es decir, el simplemente inscripto o el que tiene personería gremial. Recuerden, cuando les desarrollé el módulo del tema del sindicato, les expliqué el sindicato simplemente inscripto y aquel que tiene personería. Y entre las facultades que le daba las prerrogativas de la personería gremial, por el artículo 31 de la ley, estaba la representación de los intereses colectivos. En definitiva, dice que es lógico que sea el sindicato y cualquiera de los sindicatos que, por una instancia orgánica que los trabajadores han depositado su voluntad, su confianza, y es en definitiva quien asume esa representación de los trabajadores. Ahora bien,
la huelga y el daño. También tengan presente que siempre, que en todo caso la huelga, ¿cuál es la finalidad de la huelga? ¿Cuál es el objetivo en sí mismo de la huelga? La huelga, el objetivo que tiene es provocar un daño. ¿Provocar un daño a quién? A la contraparte, al empresario, aquel con el cual está disputando intereses y a ese al que se le pretende arrancar un beneficio que entiende que le es propio. Muchas veces se cuestiona el daño que provoca la huelga, pero indudablemente una huelga que no tuviera un perjuicio al empleador, ¿cuál sería la voluntad de de modificar su actitud que ha llegado hasta a llevarlo a esos trabajadores a ir a un conflicto? Por eso es un arma muy poderosa que también debe ser usada con mucha racionalidad y con un criterio de sentido común, y que en definitiva lo va a obligar por lo menos a sentarse, a discutir, a buscar alternativa al empresario ante la amenaza de ese daño. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene nuestro ordenamiento jurídico para la solución de estos conflictos colectivos? En este caso está contemplado en la ley 14.786, una ley que tiene unos cuantos años y ha tenido algunas modificaciones, y establece un mecanismo que se llama la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria está prevista en esa ley, en los artículos 10 y 11, y ¿qué prevé? Es que cuando un conflicto, que ante la declaración de un conflicto por los trabajadores, es decir, que comunican la existencia del conflicto, y que también en esto la administración, es decir, la autoridad administrativa, que en este caso son las autoridades, son los organismos administrativos de las provincias, dentro de las facultades no delegadas de las provincias de la Nación, el ejercicio del llamado poder de policía, tiene que, de alguna manera, monitorear, seguir y ver la incidencia de ese conflicto, si conviene intervenir rápidamente, aplicar medidas rápidamente o ir con una pauta de negociación hasta encontrar un punto justo. Lo primero que tiene la administración es entonces la llamada conciliación obligatoria, que es un instituto por el cual obliga a las partes a retrotraer el conflicto. ¿Qué significa retrotraer el conflicto? Es volver al punto inicial antes de que se provoque, antes que se declare la huelga, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué lleva? A que se levanta la huelga, y si esto ha tenido con motivo, por ejemplo, el origen de la huelga es el despido de un trabajador, conflicto individual, que por las características de ese trabajador o por la defensa de su compañero se transformó en colectivo. A veces un conflicto individual se puede transformar en colectivo con esta característica, es decir, se despide o se aplica sanciones a un trabajador. Tal vez puede ser representante sindical del delegado o no, y los trabajadores hacen causa común y salen en su defensa. Ahí se transforma en colectivo. Bueno, en ese caso se retrotrae, y si hubo sanciones o despedidos, se vuelve también para atrás, es decir, se debe reincorporar mientras dure ese proceso. Ese proceso es, de acuerdo a lo que prevé también la ley nacional, y así lo toman la mayoría de las leyes provinciales, son de 15 días, 15 días hábiles, más la posibilidad de ser ampliado por 5 días más también hábiles, es decir, un término máximo de 20 días. Ahora bien, puede ocurrir que terminado el proceso de la conciliación obligatoria, las partes no lleguen a un acuerdo, y ahí es un problema y serio. Entonces se van buscando, antes de buscar o de establecer la libertad de las partes, si se hace un acta, dice, bueno, cada uno haga lo que quiera, el Estado llegó hasta acá, que es muy difícil, vuelvo a repetir, por las consecuencias que eso acarrea, se ofrece un arbitraje. El arbitraje es voluntario. Originalmente en la 14.786 se establecía el voluntario y el obligatorio. El obligatorio se derogó, se consideraba inconstitucional. Por lo tanto, solamente existe el arbitraje voluntario. Por lo que las partes en conflictos
deberán ponerse de acuerdo en el nombre del árbitro y además suscribir un compromiso arbitral. El compromiso arbitral que establece la materia a resolver, el plazo, si ofrecen pruebas, indudablemente también, como les dije recién, el nombre del árbitro. Lo que resuelva ese árbitro, ese llamado laudo, va a tener obligatoriedad como si fuera un convenio colectivo, es decir, va a ser aplicado de aplicación obligatoria a las partes y solamente va a poder ser atacado de nulidad por si se hubiese violado algunos de los puntos que se deben establecer y que les dije recién en ese laudo arbitral. Finalmente, les voy a hablar brevemente de un instituto el cual se lo considera una limitación al derecho de huelga y que tiene que ver con ciertas actividades que por sus características, por su importancia por su importancia en el ámbito social, no admiten una interrupción total. Es decir, las consecuencias para la ciudadanía, la consecuencia para la sociedad en general, van muchos más allá de lo que pueden ser el interés de las partes en conflicto. Esto está previsto inclusive, esta limitación está reconocida por la OIT y en todos los ordenamientos jurídicos del mundo en mayor o menor medida. Y aquí la última normativa que lo establece, la ley 25.877, en el artículo 24, estableció como servicios esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción, transporte y distribución de energía, agua y gas y el tráfico aéreo. En este caso se deben establecer los llamados servicios mínimos, es decir, no es que no puede haber medidas, pero deben garantizarse la prestación de ciertos servicios mínimos que a consideración de la OIT nunca pueden superar el 50% de los servicios normales, en tiempos normales, es decir, diarios. Por lo cual, quien promueve la organización sindical que está en conflicto debe organizar y conjuntamente con hacer saber al empleador cuál es el diagrama de esos servicios mínimos. También esa ley, y después reglamentado por el decreto 272 del año 2006, establece la constitución de una llamada Comisión de Garantías. Esa comisión de garantía, que está compuesta por académicos, representantes de sindicatos, de empresas, del Estado, de universidades nacionales, tiene por finalidad que cuando un conflicto o varios conflictos, por su extensión temporal y territorial, es decir, muchísimo tiempo, o en gran parte del país, un conflicto adquiere esas características y no encuentra solución, esa comisión puede declarar a ese servicio como esencial. Un ejemplo, la fabricación, un conflicto de los fabricantes de las panaderías, de los trabajadores de la industria panadera, que se desarrolla en todo el país o que tiene un largo tiempo, o ambas cosas, entonces se resuelve que es un servicio esencial para la comunidad, por el cual se deben aplicar los llamados servicios mínimos. Bueno, esto es un poco del punto de vista de la llamada relación, rama o la parte del conflicto del derecho colectivo, que querías que se la expliqué brevemente, pero le di, diríamos, las principales características que tiene la misma. Muchas gracias y les grabo otra clase a continuación ya sobre la parte de negociación.